Buenos días, amigos, amigas. Reciban todos ustedes un cordial saludo este día eh, 8 de febrero del año 2025. En este escenario, Jurídica Sandra Yaya. Bien, el siguiente video va a tratar algo que está relacionado con el magistrado de la Corte Suprema César Reyes y el expresidente y procesado, señor Álvaro Uribe Vélez. Bueno, todos nos hemos enterado que a partir del 6 de febrero de este año, el juicio del primer expresidente de Colombia en la historia de Colombia se inició. Luego de que hubieran existido muchas maniobras para dilatarlo, para atrasarlo, para aplazarlo, finalmente la justicia, la buena justicia, ganó, en el sentido de que ya está siendo procesado y la fiscal Marlene Orjuela pide carcelación para este señor Uribe Vélez, a quien en primer lugar, cuando se empezó el proceso, lo primero que dijo es: ¿usted cómo considera que está? ¿O cómo considera que es? ¿Inocente o culpable? O sea, decir sí o decir no. Pero, como siempre, el señor Uribe apenas se le da la palabra, él se alarga, se extiende en las ramas por otro lado, mostrando que él es inocente cuando no lo es. Finalmente, después de todas las intenciones y dádivas que daba a mostrar a la fiscal Marlene Orjuela, ella le dijo: no se dilate tanto, solamente diga sí o no, y listo. Es decir, que el señor Álvaro Uribe Vélez presume estar inocente. Pero el problema está en que unas horas antes de su juicio, más exactamente a las 4 de la mañana, envía una carta a Estados Unidos. ¿Adivine quién? Al secretario general de Estados Unidos del gobierno de Donald Trump, señor Marco Rubio. Es decir, parece que existiera una fuerte relación entre ellos, entre Uribe, entre Marco Rubio y entre Duque, entre Cabal. Bueno, estos son como los principales, inclusive Vicky Dávila. Entonces el señor Uribe Vélez de una entró a buscar maneras con artilugios para culpar al magistrado César Reyes, quien en el 2018 lo encarceló, y el señor Uribe lo amenaza utilizando el tema de la USAID que ofrecía Estados Unidos a Colombia bajo el Plan Colombia, el cual generó cualquier cantidad de dinero para Colombia, que fueron aproximadamente 14 mil billones, 14 mil billones de pesos. Es decir, en cifras en dólares, más o menos 9.417 millones de dólares. Bueno, y también hay que decir que en el tiempo del 2002 hasta el 2010, en todos los años, según lo expresado por el senador Iván Cepeda Castro, siempre las cifras que se recibió de Estados Unidos bajo el esquema de la USAID era bastante dinero, pero todos sabemos que todo ese dinero que se recibió, mucho de ese dinero supuestamente es que para atacar el narcoterrorismo, oigan bien, narcoterrorismo, o sea, él atacándose a él a sí mismo, ¿no? Entonces, ese dinero lo utilizaron para pagarle a los militares de esa época, que estaban con el gobierno de esa época, para asesinar jóvenes empobrecidos e indefensos, en total indefensión, creando una cantidad de crímenes de lesa humanidad que aún no han sido castigados para el principal ejecutor de esas órdenes, cuyo nombre es Álvaro Uribe Vélez. Pero, como siempre, aquí en Colombia la justicia debe todo el tiempo estar en el estado de presumo, presumo, presumo. Entonces,
quien no se comió ese cuento bien y actuó inmediatamente fue el magistrado de la Corte Suprema de Justicia de esa época, César Reyes. Y hoy este señor todavía quiere tener la valentía de atacarlo. Por eso mi mensaje, ¿no? Mi mensaje dice, él dice ser inocente, pero aquí a este lado, a este señor, lo quiere culpar, ¿sí? Quiere culparlo amenazándolo con ir a Estados Unidos y decirle a Marco Rubio que este señor era contratista y que recogió una cantidad de dinero para las FARC, algo así, a través de la USAID, que supuestamente para atacar el narcoterrorismo. Pero la pregunta que uno se hace siempre, ¿quién es aquí el que atacó el narcoterrorismo de esa época? El señor Uribe Vélez, con toda su cúpula militar de esa época. Mario Montoya, Santoyo, bueno, y otros tantos que estuvieron allí y que hoy ¿dónde están? ¿Están libres? No, están en la cárcel. La imagen es muy clara, ¿no? La imagen es este señor, como lo ven acá, un señor muy supremamente gordo, poderoso, revestido de oro. Ese es este mismo señor que está aquí. Pretende manipular la justicia, poniendo el balance de la justicia a favor de este señor Uribe, pero en contra de este magistrado que es un gran héroe, porque fue el único magistrado que se atrevió a definir un juicio como debe ser, donde el culpable es Uribe Vélez. Por eso lo toma, para salvarse de la cárcel utiliza este artilugio, o sea, quiere convertir esto en un juicio invertido, en donde él es el culpable y este es el inocente. Y con su abogado defensor, Granados, quieren buscar precluir todo el caso, buscar acabar el caso, buscar archivar el caso, llevándolo al mes de octubre de este año 2025. Así de esta manera, este señor queda impune, pero lamentablemente este señor queda lapidado y con la posibilidad de que por culpa de este y de sus cosas como las hace, puede terminar muriendo. Y él seguirá viviendo. Y el capital que este señor mueve seguirá en curso con la Junta del Narcotráfico en Dubái, que está armado por el señor Julio Alberto Lozano Pirateque, que tiene una empresa de esmeraldas. Entonces, la imagen es muy clara, ¿no? Las caras que están aquí presentes están demostrando cómo este señor se burla de la justicia. ¿Cómo se burla de la justicia? Mostrar cómo en esa época este señor, siendo presidente, siempre argumentó que todo lo habían hecho a sus espaldas, como decir, ¿quién nos gobernó en esa época? Un títere, un payaso, un bufón, un inepto, una persona irresponsable, una persona poco profesional, nos gobernó en esa época y nos metió en un estado que se llama gobernanza paramilitar. Todos lo sabemos. Entonces, hoy nosotros tenemos que estar del lado de la justicia, del lado del apoyo al señor César Reyes, que ya también lo apoya, el presidente de la República, Gustavo Petro, lo apoya totalmente. ¿Por qué? Porque simplemente este señor debe ir a la cárcel, pero él quiere mostrarle a Colombia y al mundo que él es incondenable, digámoslo así, incondenable. Es decir, que nada, ninguna organización en Colombia y tal vez ninguna organización en el mundo lo puede condenar, pero él puede seguir delinquiendo, pero él puede seguir robando, pero él puede seguirse burlando de la justicia completamente, siempre buscando salvarse de la cárcel. ¿Para qué? Para proponerle a Estados Unidos, ¿no?, más dinero que le dé a través de la tal USAID, Plan Colombia 2026, para ligarse al ataque del narcoterrorismo y poner en su cuadro de aliados Estados Unidos e Israel. Así lo dijo también Vicky Dávila, que si ella llegaba a ser presidente, lo primero que iba a hacer era
arreglar las relaciones entre Colombia e Israel. Estamos hablando de Israel, hablamos de un personaje siniestro, duro, cruel, maléfico, como es el señor Netanyahu, primer ministro del gobierno de Israel. Entonces, este señor Uribe no le bastó lo que hizo el 9 de enero del 2025, cuando en Cúcuta, en uno de esos centros comerciales que alguna vez movieron allá paramilitares y todo eso, dijo muy claramente que pedía una intervención militar internacional para derrocar, según él, el régimen de Maduro. Pero en este momento, Estados Unidos hizo buenas relaciones con Maduro, Colombia coopera, o sea, Colombia y Venezuela ambos están en la misma cooperación para sacar al grupo ELN, que es el brazo criminal derecho de Álvaro Uribe Vélez. ¿Por qué? Porque también sucede que en el 2018, en el 2019 más exactamente, querían derrocar a Maduro. Entonces en la frontera arman un concierto impresionante. Llegan aproximadamente 500 millones de dólares de la USAID como ayuda humanitaria. ¿Y qué hacen? Esa platica la tomó Juan Guaidó, y seguro ahí también está involucrado Iván Duque y este señor también, muy seguramente. Pero tenemos que siempre estar diciendo el estado presuntivo. Es decir, que en esa época ese dinero lo tomaron la oposición derecha de Venezuela y se la gastaron en otras cosas, pero la gente que necesitaba ese dinero, a ellos nunca les llegó. Esas ayudas que necesitaban, a ellos nunca les llegó, porque simplemente ese dinero se lo robaron, hicieron hasta para vender con eso. Entonces, ahí es donde vamos a encontrar el dilema. Este señor ya es imposible que pueda estar burlándose de Colombia, porque ya Colombia despertó. Es más, en Antioquia nadie quiere el uribismo. En Antioquia, últimamente, los antioqueños protestaron con el momento en que se presenta el gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, porque a ellos les importa más una minería que daña y no les importa algo que da vida, que es el agua. Entonces, así están las cosas en este país. Todos buscamos justicia y la justicia empieza porque todos los colombianos, unos con otros, nos sincronicemos y busquemos la manera de llegar rápidamente a una constituyente que es necesaria para poder finalmente buscar que este señor vaya a la cárcel y este señor que está aquí, César Reyes, sea salvado, sea protegido, porque igualmente en este momento el gobierno debe de protegerlo mucho más, no solo al señor César Reyes, sino también a la jueza fiscal Marlene Orjuela y Sandra Heredia, juez 44, porque ellas dos, pues en este momento, con todas las cosas que están sucediendo, están en un enorme peligro, simplemente por buscar la justicia, llevando a este señor a la cárcel, porque este señor pretende decir que es inocente, cuando detrás de su espalda está presente una larga lista, pero una larga lista de condenados de su gobierno. Todo lo hemos visto, son muchos los condenados en su gobierno por corrupción, porque este señor implantó en Colombia un régimen de corrupción bajo un gran mecanismo que opera, y aún opera, porque aún hay fichas del uribismo metidas o inquistadas en el gobierno, y como son invisibles no se pueden visualizar perfectamente y no se puede conocer perfectamente los enemigos que están ahí atentos y alerta para hacer el daño. La derecha ha mostrado completamente todo lo que está haciendo. El señor Efraín Cepeda Sarabia ha mostrado sus garras como son, sus intenciones como son, las ha mostrado completamente. La señora María Fernanda Cabal también ha mostrado completamente sus intenciones de maldad. Vicky Dávila también ha mostrado sus intenciones de maldad. Paloma Valencia, Miguel Uribe Torbay,
Turbay, Germán Vargas Lleras, también ha mostrado completamente todo eso. O sea, todo este organismo, que es un aparato criminal, han mostrado enormemente todo su poder de maldad que tienen y la manera como maniobran y la manera como en forma de artilugios están sometiendo a que la justicia opere para ellos, pero no opere para el colombiano y la colombiana. Opere para ellos en el favor de decir, bueno, este señor vamos a dejarlo impune, entonces vamos a buscar y dilatar el juicio hasta que finalmente este señor nunca esté condenado, pero los otros ya, lamentablemente, con una lápida en su espalda peligran, sus vidas peligran y no vuelven a ser jamás normales, porque si esta persona sale a la calle, entonces uno de esos locos uribistas, traquetos, que les gusta el plomo, ¿no? Y la bala, entonces le quitan la vida a la persona, lastimosamente, pero así es la vida. Entonces es muy delicado, la situación es muy delicada y por eso es tan importante que en función a todas estas cosas que están sucediendo, todos los colombianos debemos pedir la constituyente para reformar esa justicia que Colombia necesita urgentemente para que este cuadro que está aquí, así como lo estamos observando, que está recalcado con oro, donde hay caritas alegres, un tipo maquiavélico que interiormente solamente tiene un Dios muy grande y es un Dios de la codicia, que quiere acaparar todo lo que pueda. Si habían ayudas de USAID de Estados Unidos, todo lo querían tomar para ellos y no dejarle absolutamente nada al colombiano. Entonces la pregunta es, ¿qué pensarán los estadounidenses que ponen todos sus impuestos y parte de esos impuestos van como ayudas a otros países? Y estos que dicen en esas épocas que eran los salvadores, los libertarios, los que mejor dicho salvaban al colombiano y a la colombiana, cogían el dinero y se lo gastaban para llenarse en el bolsillo de ellos e incrementar sus arcas de riqueza de ellos, como lo hemos apreciado todos. Yo creo que aquí no hay nadie que diga, yo no sé la historia, porque muchos ya la sabemos, entonces sabemos para dónde va todo. Ahora bien, en este video que les voy a mostrar, que se titula Granados y Uribe desesperados, Fiscalía afirma tener pruebas suficientes para la condena. Es un video de 16 minutos, pero pues no lo vamos a tratar de mirar todo porque pues hay que respetar los derechos de autor, pero sí por lo menos contarles a ustedes que aquí en detalle, en lo que vemos, vamos a escuchar un poquito lo que dice en este momento la fiscal Marlene Orjuela, la señora que está aquí, ¿sí? Ella es Marlene Orjuela, aquí está el abogado de Cepeda y Miguel Ángel del Río, también abogado del proceso, y escuchémosla un momentico. Que incluye también los meses de abril y mayo, hasta cuando terminemos. En ese caso, señoría, pues también le pasaré las fechas de las que ya tengo comprometidas de los meses de abril y mayo en adelante, por las mismas razones. Perfecto, doctor. Entonces, ahí vamos a conciliar también en la próxima, ya cuando usted me indique cuáles son las fechas. Entonces, no sacaría los miércoles para trabajar con delitos sexuales, sino dejo los días que el doctor eventualmente no pueda acudir. Bueno. Exacto, yo me comprometo a pasárselo por escrito para las fechas de abril y mayo que ya tengo para no demorar más la audiencia con este tema, señoría. Le anticipo en principio que son 8, 9, 11, 12 de abril. Le tengo aquí ya a la mano 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 26 de mayo y 5, 6 de junio. Aquí que tengo a la mano, hoy que tengo que cotejar con el resto de quien me maneja mi agenda, pero en principio tengo a la mano esa fecha, señoría, y le pasaría la relación para ser lo más preciso posible en esa materia, señoría. Perfecto, doctor. Gracias. Doctor Vical. Gracias, su señoría. Simplemente para manifestar mi alarma, mi enorme preocupación por las fechas que acaba además de señalar el señor defensor, porque definitivamente esto nos conduciría pues a no realizar el juicio con la celeridad que exige la ley y que se necesita incluso por parte del propio acusado y por supuesto de las víctimas, y que la sociedad entera espera que eso ocurra. Durante todo el tiempo la defensa del acusado ha tenido abogado suplente. Y creo que en estas situaciones también, y que se conoce plenamente el proceso, debe resolverse la situación internamente, porque no se puede imponer tampoco esa situación. Yo también, y seguramente el doctor del Río y todos los demás aquí, tenemos compromisos profesionales en estados judiciales y de otra naturaleza. Pero tenemos que resolverlo para darle la celeridad que un caso como estos amerita, más cuando efectivamente, como ya lo ha expresado el propio despacho, amenaza la prescripción. Entonces, sí, me parece que todo esto... Por ejemplo, aquí hay una parte explicándoles a ustedes esto que dice lo siguiente.
El señor Granados ha tenido 12 años para conocer perfectamente todas las partes de este caso. Y aún así es tan cínico y cree que está tratando con gente de colegio, de escuela o principiantes de una carrera de derecho de los primeros meses, por allá de primer semestre o segundo semestre, y sale a decir que necesita unos cuantos días más para mirar con detalle, oigan bien esto, para mirar con detalle el proceso de las interceptaciones que hubo entre Diego Cadena y Álvaro Uribe Vélez. ¿Esto por qué? Porque es que el juego de ellos, porque no les queda ya más camino que recorrer, el juego de ellos como tal es que en este artilugio, el juego de ellos es al dilatar, es buscar que pase de un tiempo a otro tiempo y se terminó febrero y entonces inicia marzo y se terminó marzo y inicia abril y se terminó abril y inicia mayo y así está hasta que llegue a octubre. Y cuando llegue a octubre, si ellos logran llegar a octubre del 2025, prácticamente tienen ya ganado el caso. El caso en el cual el señor Uribe termina siendo el inocente y los culpables, ¿quiénes terminan siendo? Las víctimas. Y sin reparación de nada, porque aquí se busca no solamente que el señor Uribe vaya a la cárcel a cumplir sus 8 años de prisión, sino que también debe reponer todos los daños económicamente que ha ocasionado a las víctimas. Es decir, reponer a Iván Cepeda Castro, reponer a Deyanira, reponer a Guillermo Monsalve, ¿sí? Sobre todo a Deyanira, que es a quien más le hicieron daño, porque ella es una médica, pero con todo lo que ellos hicieron, le dañaron prácticamente toda su vida profesional se la dañaron y todo eso. El tiempo que ellos han gastado, lo que han gastado en dinero, revisando e investigando todo eso, detrás tiene una gran suma de dinero y que esa gran suma de dinero la debe de aportar el señor Uribe. ¿Sí? Porque la condena no es solamente decir, vaya señor Uribe, ¿y qué ha condenado? Estás en la cárcel 8 años. Aquí también se mueve el dinero. Aquí también se está moviendo el dinero. Me gustaría mucho escuchar otras personas que dicen de todo esto, que cuentan de todo esto que está pasando, porque pues aquí la verdad este escenario es como un debate, ¿no? Aquí todos esperamos entre todos aportar. Yo sé que hay gente que también aporta algo y dice, no, el señor Uribe debe ser el presidente del 2026. Bueno, ese fue el aporte que quiso hacer esa persona. Todo aquí en este escenario, la verdad, las opiniones de todo el mundo se respetan. Las opiniones de las personas no se cuestionan porque pues están simplemente opinando y en este caso estamos trabajando de una manera democrática en donde todos tenemos participación para decir nuestros pensamientos y todo lo que pensamos en ese momento frente a lo que estamos observando. Bien, continuemos otro punto aquí. Continúa siendo una estratagema para obtener una prescripción. Muchas gracias. Por eso, señora juez, como quiera que sus determinaciones fueron tomadas en audiencia de juicio oral, respetando el derecho sustancial, solicito que se dé curso en forma inmediata al desarrollo de la audiencia programada para el día de hoy, que no es otra que el juicio oral. Esta es la consideración concreta que tiene que elevarle la Fiscalía. Muchas gracias por el uso. Dale lo que es un micrófono. Los señores apoderados de las víctimas, quien va a tomar la voz sería el doctor Villalba, para pronunciarse en relación con la petición del señor defensor que se les corrió traslado. Su señoría, gracias. Lo primero es acompañar la solicitud de la Fiscalía, aquí representada por la señora fiscal, en el sentido de que se deniegue la pretensión de la defensa y se dé curso al juicio ya programado desde hace más de 2 meses. Agrego los siguientes argumentos, agregando que comparto además los ya esbozados por la representante fiscal. Las partes hemos contado con tiempo razonable para la preparación del juicio. Por ejemplo, acá, lo que se está diciendo acá en este punto es que todo el tiempo que ellos han buscado dilatar esto no ha sido más que para conseguir que se extienda el tiempo. Como diciendo, lo vamos a jugar así.
Vamos a llevar el caso así, a punta de dilataciones, a punta de aplazamientos. Ya aquí, en este punto, la fiscal es tan firme en lo que hace que ya le dice, no más, o sea, se niega esos aplazamientos, se niega todo eso, se aceptan como pruebas contundentes las interceptaciones tomadas por la Corte Suprema de Justicia de lo que hubo entre Diego Cadena y Uribe, porque aquí se vieron unas maniobras de mucho cuidado, unas maniobras muy totalmente delictivas en la forma como ellos operaron, porque ellos fueron como peregrinos, o sea, peregrinaban buscando de cárcel en cárcel en el país, mirando a ver dónde encontraban esa gente que les pudiera servir para rendir esos testimonios. Todos sabemos en Colombia que aquí en este país existe el cartel de los testigos, como lo pudimos ver con esa señora que hace poco juzgaron, una señora llamada Claudia, amiga de Fico Gutiérrez. Hemos visto carteles de la toga, donde algunos magistrados torcidos han vendido fallos y han buscado la manera de ayudar a toda esta gente del uribismo para que salgan ilesos y sus crímenes queden impunes. Hemos visto a través de Néstor Humberto Martínez que crearon un cartel de funcionarios judiciales que se encargaban de preparar todo el proceso para ponerlo en una sala de justicia y a una persona inocente llevarla a un estado de culpabilidad, con lo que ellos armaban. Ese fue el caso, por ejemplo, de Santrich. Y luego el señor Santrich apareció muerto. Entonces, es aquí donde nosotros nos damos cuenta el poder tan tremendo que tiene esta gente de cómo manejan las cosas. Es decir, ellos han manejado las cosas de esta manera y lo hacen porque simplemente han visto en nuestra justicia colombiana mucha debilidad, porque lamentablemente en nuestra justicia colombiana tal vez estas personas no son bien pagas seguramente, y entonces la única vía que tienen es buscar a ver quién los puede sobornar, a ver cómo pueden conseguir más dinero vendiendo fallos, levantando procesos judiciales falsos o consiguiendo testigos falsos o versiones falsas, como pasa aquí. Por eso se habla de un fraude procesal y se habla de soborno, porque todo eso fue los mecanismos que se movieron aquí. Sigamos mirando un poquito más aquí este detalle. Hace más de 2 meses que se fijaron las fechas por parte del despacho, precisamente para dar tiempo y evitar esta clase de peticiones que no dudo en calificar de dilatorias. A todas las partes nos trasladaron la decisión del tribunal en la misma fecha y hora, además de haberla conocido a través de la lectura realizada por la magistratura en segunda instancia. Además, el turno para la presentación probatoria corresponde en primer lugar a la Fiscalía General de la Nación y la defensa conoce de siempre los testimonios y demás pruebas que se han vertido en el caso. La situación de seguridad también alegada en la petición del imputado y del colega Granados y también esa situación de seguridad pues debió ser entonces manejada por la defensa si considera que a la fecha no la habría. Pero además, su señoría, la defensa, la representación de víctimas, tenemos que decir que la situación de seguridad también podría ser alegada por las víctimas y sus representantes, dado que es de público conocimiento y por las autoridades que también tenemos graves riesgos contra nuestra seguridad y nuestras vidas. Así que esta representación de víctimas plural tiene claro que el proceso debe avanzar, entre otras cosas, porque la misma defensa cuenta con abogado suplente, que ha estado presente absolutamente en todas las diligencias y conoce el expediente. Doctor Granados, perfecto. Le iba a indicar si quería adicionar algo más a su petición, entonces tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, su señoría, por permitirme, en primer lugar, abrir este espacio en este momento. Bueno,
Entonces, démonos cuenta de algo. Tienen abogado suplente y siempre ha estado en todas las sesiones. Esto dice que conoce perfectamente el caso. Luego, esto es para que aceleren el proceso, no para que lo retrocedan ni para que lo aplacen, lo dilaten, lo pongan lento, en fin. No, la justicia aquí debe operar, debe operar. Esas son las razones. ¿Por qué? Porque entre más rápido salgan de eso, mejor. ¿Sí? Pero aquí, dilaciones y todo eso es lo único que se está observando acá. Y es ahí donde, por ejemplo, todo esto que nosotros vemos apunta para que al que lo podamos ver y nos podamos con esto enterar, tenemos suficiente argumento para los colombianos pedir una constituyente inmediatamente en la cual la justicia se pueda reformar. Es más, hasta los magistrados deberían de ser elegidos popularmente, no deberían ser elegidos como lo están haciendo ahora. Que, por ejemplo, Germán Vargas Lleras pone sus propios magistrados, o el señor Uribe pone sus propios magistrados. Es decir, la justicia siempre inclinada al lado del malhechor y completamente aislada de la verdad. Bueno, esas son las razones. Voy a retirar este video, pues, o sea, quienes lo quieran ver un poco más en detalle, yo no lo puedo aquí exponer porque a nivel de YouTube me expongo a que simplemente YouTube en material dice, ay, esto tiene derechos de autor, entonces no puedo presentar mi video como tal. Pero bueno, ustedes lo saben, somos Colombia, se mira el video, se llama Granados y Uribe desesperados, Fiscalía afirma tener pruebas suficientes para la condena. Y es que las tiene, porque son 46 pruebas tremendas que tiene y las narró en el juicio, las narró todas en el juicio. De esto lo mostró Notipetro, un nuevo influencer que ha salido y le ha ido muy bien porque la característica de Notipetro es que muestra mucha animación en sus videos, también un tanto jocosa, digámoslo así. Pero es la realidad de lo que está mostrando y de lo que se está viviendo en este país. Bueno, algo interesante que hay acá es que en ese juicio, aún no se llega todavía a ese punto, esta semana que entra se llegará a eso, dice Miguel Ángel del Río, abogado de estas víctimas, el juicio contra el ex senador Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos habrá un cara a cara con el ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve, considerado el testigo estrella del caso, quien declarará en el juicio según anunció el abogado. Es decir, en este juicio no solamente va a estar el ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve, es también el señor Salvatore Mancuso, quien también va a estar en ese juicio. Entonces, las cosas se le ponen mucho más críticas día a día al señor Uribe Vélez. Y obviamente la defensa de este señor en poder de Granados no van a lograr lo que quieren conseguir, porque los tiempos han cambiado, los escenarios han cambiado y los personajes también han cambiado. Esto quiere decir que sencillamente la justicia estará finalmente obrando a favor de las víctimas. Bueno, amigos, amigas, hasta aquí llega mi video. Realmente lo más importante de este video era mostrarles a ustedes las relaciones que están pasando, la clase de artilugio que están usando y la manera como están buscando que el señor Uribe se salve de esa condena, pero para eso llega y expone al magistrado César Reyes en una situación bastante aparatosa, en una situación donde todo cabe que exista la mala interpretación y que pues obviamente una persona que es inocente puede terminar siendo culpable, cuando el señor César Reyes no lo es, porque ya aquí todos sabemos quién es el culpable.
pero este juicio lo quieren invertir de alguna manera. Y el señor Uribe, con sus manejos no tan apropiados, busca invertir eso. Y es lo que, pues, ojalá esto al final, el final que todos los colombianos en esto esperamos, el final de esta historia, es que el señor Uribe Vélez vaya a la cárcel. Y la justicia, la verdadera justicia, haya ganado la victoria en esta batalla. Amigos y amigas, hasta aquí va mi video. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su suscripción. Muchas gracias por sus comentarios que son muy valorables. Y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.